Presentación sobre el artículo científico Resistencia, plasticidad mejorada simultáneamente en nanocompuestos de grafeno a través de la regulación de la microestructura interfacial, presentado por Juan José González Arboleda, Nicolás Ramírez Gaviria y Dani Alfredo Galindres. Ahora voy a explicar el diagrama de esfuerzo de formación, una forma un poquito más dinámica. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a tener el ejemplo, una probeta, ¿sí? Y a esta probeta se le aplica una fuercita. ¿Qué pasa? Digamos que esta probeta está empotrada. Entonces, ¿qué sucede? Que la probeta, cuando yo le aplico esa fuerza, se va a deformar, se va a elongar, ¿sí? Se va a deformar la probeta. Pero estamos en este momento en zona elástica, ¿sí? Estamos en esta zona de acá, en esta área de acá. ¿Qué va a suceder? Que si yo le quito esta fuerza a la probeta que está enlongada, esta vuelve a su estado original. Cuando yo le quito la fuerza que se le está aplicando, esta vuelve a su estado original. Cuando yo le aplico una fuerza de tal magnitud que ya hace que pase a una región plástica. Por ejemplo, cojo este de aquí, digamos, cojo este esfuerzo de aquí, este punto, la línea, y me llega aquí, ¿sí? Ahorita está en la región plástica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre la región plástica y la región elástica? Es que la región plástica hace que el material, cuando yo le quite la fuerza, regrese a su estado original. Ya no va a pasar esto en la región plástica. Si yo le aplico una fuerza a este material y se deforma, ahorita, cuando yo le quite la fuerza, me va a quedar esa pieza deformada. Estos dos van a ser iguales. Entonces tenemos una probeta que está deformada, estamos aplicándole una fuerza y está deformada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar en una zona de endurecimiento. En una zona de endurecimiento nos quiere decir que está perdiendo plasticidad, está perdiendo, ya el material va a ser mucho más susceptible a romperse, a fracturarse, ¿sí? Entonces, cuando llega a este punto, que es el punto último, eso quiere decir que es el máximo esfuerzo que soporta el material antes de romperse, ya casi a romperse. ¿Qué pasa? Que ahorita ya, si la seguimos aplicando más fuerza, ¿qué va a suceder? El material se va a debilitar de tal manera que se va a romper. Entonces, si digamos tenemos un material duro como una cerámica, este diagrama ya no se comportaría de tal manera y tampoco se rompe. Un material duro se rompe así, es una línea. En cambio, en la zona de estricción, por ejemplo, un material duro se rompería en esta zona de aquí, se rompería y sucedería esta fractura. Pero, ¿qué sucede con la zona de estricción? Que eso es dependiendo de la propiedad del material, qué tan elástico sea, es que este va a tomar como un tipo de cinturita, por decirlo así. Su área se va a reducir por la deformación que sufre. Entonces, este se va a romper en esta parte de aquí. Esta es la zona de estricción y cuando ya llegue aquí,
Ahorita se va a explicar los diferentes tipos de diagramas que hay. O sea, dependiendo del material. Si el material es frágil, o sea, una otra forma de decirlo que es un material duro, y un material dúctil pues que tiene como mayor propiedad, de mayor característica, es su capacidad de estiramiento, de elongación. Entonces, ¿qué sucede? Que hay diferentes tipos de diagramas, como lo podemos ver aquí. Si eliminamos, si vemos aquí el diagrama de los materiales duros, podemos ver que tiene una altura considerable y es mucho mayor que el material dúctil. Es una de las características. También quiere decir, digamos, aquí vamos así, que esto es el diagrama de un material duro. ¿Qué pasa? Que yo le tengo que aplicar demasiada fuerza para que se elongue un poquito. Y su zona elástica es muy pequeña. Su zona elástica es demasiado pequeña en comparación del material dúctil. Esa es una de las comparaciones entre estos dos. Entonces, el material duro, yo le aplico una fuerza, por ejemplo, tengamos aquí, por ejemplo, una tostada, material duro, yo le aplico aquí dos fuercitas al material, aquí y aquí, le aplico una fuerza acá y otra fuerza hacia allá. ¿Qué pasa? Para yo separar una tostada, pues hay que hacerle cierta fuerza. Entonces nos quedará, nos quedarán dos pedazos, ¿sí? Así, pero hay que aplicarle una fuerza considerable y nos quede así dos pedazos. Entonces tengo que aplicarle mucha fuerza para que se elongue un poquito, pero el material duro, si se elonga un poquito, si se elonga muy poco, se rompe. Al momento se llega a su punto de ruptura. Entonces, un material duro, un diagrama podría ser el de un material duro, que se le aplica mucha fuerza para que se deforme, pero si se deforma con un material tan duro, llegaría muy rápido a su zona de ruptura. En cambio, un material dúctil, por ejemplo un chicle, para que se rompa no necesito aplicarle demasiada fuerza. Mire que la fuerza, el esfuerzo que se le aplica al material, mire que está muy por debajo al del material duro, a la tostada. Entonces, ¿qué sucede? Que el material, por ejemplo el chicle, esto es un chicle, yo cojo y le aplico aquí dos fuerzas, este va a tomar, digamos, una forma así, la siguiente forma, así, y se va a estirar. Y si yo le sigo aplicando fuerzas, este se va a romper. Entonces quedaríamos como algo así. Entonces, para romper el chicle, el material dúctil, no le tengo que aplicar tanta fuerza, pero sí necesito elongarlo demasiado para que llegue a su punto de ruptura, que sería este de aquí. ¿Qué nos dice el diagrama? ¿Qué nos dice la resistencia de la plasticidad mejorada de las inmortalidades de nanocompuestos del grafeno? Quiere decir que cuando yo le aplico grafeno al material, su diagrama de esfuerzo de formación va a cambiar. Los tipos de diagramas que hay. O sea, dependiendo del material. Bueno, para que estos procedimientos experimentales, en este caso específico
que estamos tratando. Se requieren claramente de ciertos métodos que a su vez se necesitan de ciertos materiales para realizarse de manera correcta y efectiva. Para la preparación de los nanocompuestos entre la GNP, que significa nanoplaquetas de grafeno, y esta aleación de titanio, que en este caso es un titanio aleado con 6% de aluminio y 4% de vanadio. El polvo de esta aleación de titanio con un tamaño de partícula promedio de 100 micrómetros y las bolas de grafito que se sellan primero en viales de polipropileno. Después de esto, los polvos mezclados con fracción de volumen de grafeno de 0,06% y 0,17% se obtienen gracias a un molino oscilante, que es el que se muestra al lado izquierdo de la pantalla, de la imagen. Normalmente para estos casos se utiliza una máquina que se llama Rocking Mill o RM05, pues que es una máquina diseñada por japoneses. Bueno, esta máquina se programa a 30 Hz durante un periodo de 4 a 5 horas y media, de las que 3 de esas horas son dedicadas a la molienda, o sea, al proceso de molido, con unas bolas de circonio que se utilizan para retirar la ola de grafito. Y pues en el procedimiento del molino basculante, el grafeno, puede llegar a desprenderse de la ola de grafito y así adherirse al polvo metálico, en lo que se logra como una dispersión uniforme de este mismo material, pues que sería el grafeno. Ahora, el sistema de sinterización por plasma Spark, que como indica la imagen es el que está ubicado a la izquierda, este plasma Spark se utiliza para sinterizar, como dice su nombre, las muestras después de la molienda. La temperatura de sinterización está más o menos establecida a unos 900 grados Celsius con una tasa de calentamiento de 100 grados Celsius por minuto y el tiempo de mantenimiento de la máquina es de 5 minutos alrededor, con una presión de eje, es decir, la presión con la que gira el plasma Spark, que es de 30 megapascales, y una presión de vacío o una presión atmosférica de 5 pascales. Después de esto, las muestras sinterizadas se enfrían a temperatura ambiente, pues gracias al enfriamiento del horno. Ahora, después de pulir las muestras sinterizadas, la muestra de tracción, que más o menos tiene una forma como de hueso de perro, con un tamaño de calibre, unas dimensiones de calibre de 16 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de espesor. Y pues estos se preparan por una máquina cortadora de alambre de alta precisión. Ahora, la prueba de tracción se realiza utilizando como una máquina de prueba uniaxial, pues que es conocida normalmente para estos casos como MTS, o también puede ser conocida como C45,105. Y pues esta máquina, que normalmente viene con una velocidad de serie de carga de 0,5 milímetros por minuto. Y pues ya para finalizar, las morfologías y las superficies de fractura o las superficies dañadas de estos nanocompuestos de GNP o nanoplaquetas de grafeno con la aleación de titanio, pues se pueden observar y analizar mediante un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, que es el que se encuentra o el que se puede ver en la parte derecha de la imagen. Ahora, en la imagen de la izquierda, que es una imagen de la superficie del nanocompuesto entre las nanoplaquetas de grafeno y la aleación de titanio con 6% de aluminio y 4% de vanadio. En esta imagen se puede ver que las nanoplaquetas de grafeno están dispersas de manera homogénea y están también aleatoriamente orientadas en la matriz de la aleación de titanio, es decir, que no se distingue cuáles son las nanoplaquetas de grafeno y la aleación de titanio.
O sea, se ve como si fuera la misma superficie, como si fuera el mismo elemento. Ahora, en la imagen de la derecha, en la que se muestra la microestructura interfacial entre la matriz de las nanoplaquetas de grafeno y la aleación de titanio. En esta imagen, pues se puede observar el grafeno y su interfase TIC circundante, que son estos como pedazos, trozos blancos que se pueden ver. Y pues la apariencia de esta interfase refleja como un cierto grado de reacción interfacial entre la matriz de pues la GNP, nanoplaquetas de grafeno, y la aleación de titanio. Y esta apariencia física se obtuvo durante el procedimiento por plasma Spark. Ahora, en esta imagen se muestra un diagrama entre la intensidad y la espectroscopía Raman. ¿Qué es esta espectroscopía Raman? Esta se utiliza generalmente para determinar la integridad de una muestra del grafeno y a su vez contar, por así decirlo, cuántas capas tiene dicha muestra del grafeno. Esta imagen también muestra que es como un compuesto que exhibe bandas típicas, pues que son la D, que quiere decir defecto, la G, que significa grafeno, y 2D, que se representa 2 veces el defecto. Y pues la intensidad de las bandas 2D, que es significativamente menor que la de la banda G. Y pues esto es lo que sugiere el grafeno multicapa, que pues así es, ese es otro nombre que recibe esta banda 2D. Ahora, en la gráfica se puede ver que hay como un 0,82. Esto es la dispersión que hay entre el defecto y los límites del grafeno. Y lo mismo para más abajo, pues que aparece el 0,48. Y esto quiere decir la dispersión que hay entre 2 veces el defecto y el grafeno, que en este caso es de 0,48. Resultados y discusión. En el modelo desarrollado, la relación de Poisson en el plano y el módulo de Young se toman en aproximadamente 0.17 y 1 TPa. Las propiedades elásticas fuera del plano son aquellas en Hashemi y Sadowski, propiedades elásticas que se supone cuyas constantes son iguales a las del grafito cristalino Kelly, como se muestra en la tabla 1. La matriz metálica se considera como un sólido elastoplástico isotrópico que obedece al criterio de von Mises con endurecimiento isotrópico. Como podemos observar en la figura 3, tiene como objetivo explicar el comportamiento macromecánico de los nanocompuestos. Se puede ver en la figura 3 también que los resultados predichos con efectos de interfase concuerdan con los resultados experimentales en diferentes fracciones de volumen de grafeno, 0.06% y 0.17%. Tal y como se esperaba, hay una gran precisión para la predicción de las respuestas generales de tensión de formación de los nanocompuestos de grafeno metal. Cuando la fracción de volumen de grafeno es 0.17%, se mejoran tanto la fuerza como la plasticidad del nanocompuesto. En comparación con la matriz, la resistencia a la tracción y la deformación por rotura del nanocompuesto aumentan a 945 megapascales y 0.15 respectivamente, en un 7.1% y un 15.4%. En este modelo se cree que la adición de grafeno aumentará la resistencia a la tracción del nanocompuesto. Sin embargo, como su rigidez es mayor que el de la matriz metálica, también generará más microvacíos. Sobre la base de los datos experimentales, la eficacia, el espesor y el módulo de Young se obtiene mediante una regresión no lineal de mínimos cuadrados. En esta se encuentra que hay una interfaz dura entre el grafeno y la matriz. En el proceso de daño progresivo, el duro interfaz degenera en interfaz suave
y el efecto de interfaz suave tiene un efecto inhibidor sobre la formación de vacíos en la matriz metálica. Esto se puede observar en la figura 5. Bueno, además de la inhibición de los efectos de interfaces suaves, en el microvacío es mayor que la amplificación de grafeno en el microhueco. Esto pues se observa en la figura 4, lo que conduce al aumento de la tensión de la falla del nanocompuesto. El equilibrio entre la fracción volumétrica del grafeno y la interfaz es la clave para conseguir resistencia y plasticidad. Como se muestra en la figura 4, la variable de daño y la fracción de volumen vacío son cero en la etapa de deformación elástica y la etapa inicial de deformación plástica, es decir, no hay daño progresivo antes de la tensión efectiva de Mises de la matriz dúctil. Cuando la deformación por tracción alcanza el punto umbral de 0.028, la variable de daño y el vacío fracción de volumen comienzan a aumentar gradualmente, lo que significa que se produce un daño progresivo. Para la fracción de volumen de grafeno, que es 0%, es decir, un TI o titanio primitivo, con la deformación por tracción alcanzando 0.12. La variable de daño comienza a aumentar bruscamente hasta 1, que produce pues el fracaso final. Con respecto a la fracción de grafeno igual a 0.06% y 0.17%, la variable de daño aumenta rápidamente cuando la deformación por tracción alcanza 0.135 y 0.14 respectivamente. Es decir, la amplificación del grafeno en los microhuecos es menor que la de la inhibición de los efectos generales de la interfase suave. Se ha señalado en la discusión anterior que durante el proceso de daño progresivo, la presencia de nanoplaquetas de grafeno causará más microhuecos en la matriz, mientras que los efectos de la interfaz suave inhibirán el crecimiento de los microhuecos. Como podemos observar en la figura 5, esta cuantifica el esquema de interacción independiente del grafeno y los efectos de la interfaz en las propiedades mecánicas generales del nanocompuesto. Cuando no se tiene en cuenta el efecto del grafeno sobre el microvacío, la deformación de rotura aumentará de 0.15 a 0.19. Por el contrario, si no se considera la influencia de los efectos de la interfaz en el microvacío, la tensión de falla se reducirá en gran medida de 0.15 a 0.11. Ahora, en la figura 6, podemos observar que esta describe el impacto del factor de tamaño geométrico en la resistencia a la tracción y la tensión de falla de los nanocompuestos. Se puede ver que tanto la resistencia a la tracción como la deformación de falla aumentan gradualmente con el aumento de factor de tamaño geométrico. De hecho, la fuerza máxima aparece antes del daño profundo, es decir, antes de la degradación aguda de la interfaz de Young. En consecuencia, el aumento de Fi puede contribuir a mejorar la resistencia a la tracción. Sin embargo, la variación de lambda no transforma las propiedades mecánicas de la interfaz y los efectos generales de la interfaz suave siguen siendo efectos de interfaz suave durante todo el proceso de daño progresivo. Por lo tanto, la porosidad máxima disminuye con el aumento de lambda, por lo que aumenta la tensión de falla. Con respecto a la figura 7a, esta muestra el efecto de la relación de aspecto en las curvas de tensión de formación de los nanocompuestos. Se puede ver que la resistencia y la tensión de falla disminuyen gradualmente con el aumento de la relación de aspecto, lo que indica que la anisotropía de forma
de la nanoplaqueta de grafeno tiene una influencia importante en las propiedades mecánicas del nanocompuesto. Ahora, en la parte B de la misma figura 7, la variación de Fi con K es coherente con la resistencia a la tracción y la deformación por rotura. En realidad, la tensión máxima surge antes del daño profundo, es decir, antes de la rápida degradación de la rigidez de la interfaz. Por lo tanto, la disminución de su contenido conducirá naturalmente a la disminución de la resistencia a la tracción, y que con el aumento de la relación de aspecto, la deformación última por falla disminuye. Cabe señalar que el tamaño de grano de la matriz metálica también tiene una gran influencia en la resistencia y la plasticidad.